Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el principio de conservación de la energía. Este principio nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones la energía total permanece constante, es decir, que la energía total es la misma antes y después de cada transformación. Dos ejemplos claros de esto son cuando prendemos la luz, ¿sí? Que la energía eléctrica se transforma en energía luminosa, y la energía eólica, que es captada por los molinos de viento y es transformada en energía eléctrica. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el principio de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Este principio nos dice que en el caso de la energía mecánica se puede concluir que en ausencia del rozamiento y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinéticas y potencial permanecen constante. Es decir, que si yo tengo un objeto, ¿sí?, a una cierta altura y lo dejo caer, a medida que ese objeto cae, va disminuyendo su energía potencial. ¿Por qué? Porque va perdiendo altura. Pero esa energía potencial que va perdiendo, que va disminuyendo, se va transformando en energía cinética. Por lo tanto, a medida que el objeto cae, la energía cinética aumenta porque la velocidad del objeto va aumentando. Ahora, si nosotros elegimos distintos puntos del recorrido que hace ese objeto, podemos concluir o afirmar que hay algo que se mantiene constante, que es la energía mecánica, ¿sí? Es decir, la energía mecánica en cualquiera de esos puntos que yo agarre del trayecto del objeto va a ser exactamente igual. Vamos a ver un ejemplo de un problema y ver cómo podemos resolverlo aplicando este principio de conservación de la energía. Un cuerpo de 40 kilogramos parte del reposo en A, resbala por el plano inclinado liso como muestra la figura, llegando al suelo en B con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Calcular la energía mecánica en A y en B, así como la altura en A. Bien, yo siempre lo primero que recomiendo es que cada uno se haga un pequeño esquema o dibujo para representar los puntos más importantes. En este caso en particular, el problema ya nos da un esquema o un dibujo, ¿sí? Y nos marcó los dos puntos que nos interesan, que son A y B. Por lo tanto, vamos a continuar averiguando qué datos nos da la consigna. El primer dato que podemos ver claramente es que la masa es de 40 kilogramos. Ahora, otro dato que nos da es la velocidad en A. Pero nos da la velocidad en A de forma implícita, es decir, nos dice que el objeto parte del reposo. Por lo tanto, podemos afirmar que la velocidad en A va a ser 0 metros sobre segundos. La altura en A no la sabemos, de hecho es algo que nos pide que averigüemos. Y la velocidad en B sí la sabemos, que es 20 metros sobre segundos. También nos da la altura en B de forma implícita. ¿Por qué? Porque nos dice que es cuando llega al suelo. Cuando está llegando al suelo, llegamos al punto B. Por lo tanto, la altura en B va a ser de 0 metros. Ahora bien, nos pide que calculemos la energía mecánica en A y en B. Si queremos calcular la energía mecánica, necesitamos saber la energía cinética y la energía potencial, o poder calcularla. Si nos fijamos en el caso de A, no vamos a poder calcular la energía potencial. ¿Por qué? Porque no tenemos cuánto es la altura en A. No sabemos a qué altura se encuentra. Entonces no vamos a poder saber la energía potencial en A. Por lo tanto, nos conviene averiguar la energía mecánica en B. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos la altura, o sea que vamos a poder calcular la energía potencial, y tenemos la velocidad que nos va a permitir calcular la energía cinética. Entonces, vamos a calcular la energía mecánica en B primero. Antes de empezar, podemos afirmar que la energía potencial en B va a ser de 0 joules, es decir, que no va a tener energía potencial. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque en B no tenemos altura, es decir, la altura es 0 metros. Entonces, al no tener altura, no vamos a tener energía potencial. Entonces, la energía mecánica en B va a ser igual a la energía cinética en B. Si reemplazamos en las fórmulas, ¿sí?, nos va a quedar esta expresión, en donde la cuenta que tendríamos que hacer es 1/2 por 40 kilogramos por 20 metros sobre segundos, que es la velocidad que tiene el objeto en B, al cuadrado. Si resolvemos paso a paso esta ecuación, nos va a quedar que la energía mecánica en B es de 8000 joules, ¿sí? Por el principio de conservación de la energía, podemos afirmar que la energía mecánica en A va a ser también de 8000 joules. Por lo tanto, de esta forma
averiguamos la energía mecánica en A y en B, que es exactamente la misma. Pero el problema continúa y nos pide que calculemos la altura en A. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, a partir de la energía mecánica. Nosotros sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A. También podemos afirmar, en este caso, que la energía cinética va a ser 0 joules. ¿Por qué? Porque en A dijimos que no tenía velocidad, es decir, que la velocidad era 0. Si nosotros no tenemos velocidad, no vamos a tener energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía potencial en A. ¿Y de qué nos sirve esto? Nos sirve porque si nosotros reemplazamos la fórmula de la energía potencial, podemos ver que nos va a aparecer la variable que nosotros queremos averiguar, que es la altura en A. Si reemplazamos los datos que tenemos, la energía mecánica nosotros sabemos que es 8000 joules, la masa sabemos que es 4 kilogramos y la gravedad sabemos que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la única variable que nos queda en esta ecuación es la altura en A. Lo único que nos faltaría es despejar esta ecuación y vamos a ver que nos queda que la altura en A va a ser de 20,4 metros. De esta forma, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, pudimos averiguar la energía mecánica en A, en B y la altura en A. Espero que este video les haya servido para comprender un poco el principio de conservación de la energía. Cualquier duda que tienen me la pueden hacer a través de la clase virtual en el aula web. Les mando un saludo a todos.